Bueno, vamos entonces a comenzar la revisión de la parte 2 de esta noche y que nos compete lo que es lo de la oficina médica y algunas destrezas para el cuidado de los pacientes. Esto es muy importante recordarlo y vamos a iniciar viendo lo que es describir un poquito los departamentos en los hospitales y qué función tienen cada uno de ellos. Aquí les puse algunas fotos, probablemente de las prácticas principales, que sería la pediatría, la cirugía, la ginecobstetricia y la medicina interna. Sería que las cuatro principales especialidades, pero de ellas ahora se ramifican muchos campos de subespecialidades. Entonces, de estas cuatro probablemente salen y se completan un grupo de hasta 27, 30, ya muchas de ellas super especialidades ya. Acá también les pongo una tabla que les encontré en donde la American Board de las especialidades médicas pone 24 especialidades, pero también ellos mismos reconocen que hay más subespecialidades que son reconocidas y que necesitan que los doctores tengan un board de esa subespecialidad para poderse llamar así. Pero ellos ponen las 24 grandotas. Por ejemplo, tiene la alergia, inmunología. Ahí pueden ir leyendo ustedes. Acá están en orden alfabético. Anestesia, dermatología, medicina interna. Ya la vamos a ir viendo una por una para que vean qué es lo que hacen ellas. Entonces, de ellas se ramifican otras. Por ejemplo, la urología tiene urología pediátrica. Es una subespecialidad dentro de ellas. De ahí tienen urólogos con su especialidad en trasplantes, que ya es un urólogo ya básicamente especializado en el trasplante de riñones. Y así, cada área tiene sus especialidades. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, los médicos del cuidado primario, los primary care, son aquellos que se especializan en la medicina interna. En medicina, la gente a veces les decía medicina general. En nuestros países a veces les menciona el médico general, aquel que no hizo una especialidad, así como se graduó. Pero acá en Estados Unidos, el médico internista se podría en algún momento reconocer como un primary care, pero básicamente le ponen primary care porque es como el primero que ve al paciente en una patología, como el médico principal primario. Luego tenemos la pediatría, que son niños y adolescentes, medicina familiar, ya incluye niños, adolescentes y el adulto, la alergia, inmunología, problemas alérgicos y del sistema inmunológico, anestesia, aquellos especialistas que proveen ausencia de dolor, básicamente pone al paciente en inconsciencia para que sea sometido a cirugías mayores y menores. Pero también ahora la anestesia tiene una subespecialidad que es un manejo del dolor, que lo hace para problemas de columna, problemas del cuello o cualquier tipo de área que merite dolor, de tratamiento del dolor. Son anestesiólogos que han hecho probablemente la especialidad completa, pero luego hacen un fellow, que ellos le llaman fellow, que sería como un año más de medicina del dolor y ya son especialistas para tratar problemas de dolor bien específicos. Luego tenemos la cirugía de colon y recto, del intestino grueso, recto, dermatólogos, problemas de la piel, cirugía, la medicina de emergencia, que son aquellos que uno ve en las películas, en esta serie de televisión, ER, Grey Anatomy, que son médicos de emergencia, pero de distintas especialidades. Hay médicos de emergencia de pediatría, médicos de emergencia de ginecología, obstetricia, de medicina interna, cardiólogos que son especialistas en emergencias, que son de invasivos, o sea, tienen preparación especial. Son muy importantes ellos porque son los de choque, son los que reciben al paciente crítico y lo estabilizan y ya se lo refieren a quien corresponda, al cirujano de tórax, al neurocirujano,
al ortopeda, al maxilofacial. Ellos van ahí clasificando. Luego tenemos la medicina genética que provee diagnóstico y tratamiento de enfermedades ligadas a la parte genética. Los neurocirujanos, trastornos de la columna, cerebro, sistema nervioso periférico, neurólogo también, tratamientos médicos de las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, medicina nuclear, son aquellos que se especializan en el manejo de lo que es la radiación para tratar enfermedades como cánceres y también para el diagnóstico. Ahora ya hay unos tratamientos bien especializados que usan radiación en una forma, ya hay bisturí de radiología, o sea, que le dicen gamma, de rayos gamma scalpels, y ya la especialidad se ha vuelto bien compleja. Luego tenemos la obstetricia, del tratamiento, el cuidado durante el embarazo y el parto. La ginecología, el cuidado y cirugía del aparato reproductor femenino. Los oftalmólogos, cuidado de los ojos, cirugías, tratamiento médico y cirugía. El otorrino es el que opera lo que es la cabeza, cuello, nariz, garganta, oído. Patólogo es que él se encarga de analizar los tejidos, las muestras de tejidos para determinar si las células presentes son normales o anormales y de esa manera da diagnóstico. El patólogo tiene mucha responsabilidad. Muchas veces de él depende que el cirujano planifique una cirugía más radical o más localizada. Muchas veces lo espera con ansia que le diga el diagnóstico, el tipo de cáncer o si el tejido está sano, si hay bordes sanos. Entonces el patólogo es muy importante. Cirugía, la medicina de rehabilitación y física para tratar pacientes que vienen post infartos, derrames, lesiones graves de automovilismo, que han quedado con condiciones disabilitantes. Los fisiatras lo atienden. Cirugía plástica, ahora hay plástica reconstructiva y plástica estética. Aquellos que operan para recuperar función y aquellos también que operan para parte estética, mejorar la apariencia. Luego te dan los psiquiatras, prevenir, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mente. Radiólogos, diagnóstico a través de imágenes, utilizan rayos X, resonancias magnéticas, tomografías y también procedimientos invasivos. Usan métodos de contraste, líquidos de contraste para hacer visibles las arterias y ver aneurismas, obstrucciones en el corazón. Todos son los radiólogos intervencionistas. Luego, esas son las más importantes departamentos en los hospitales. No los mencioné todos porque son muchos. Ahí se me ha escapado, por ejemplo, reumatología. Hay varias, pero les mencioné las más importantes. Luego, otra área del hospital que es bien importante que ustedes la conozcan, porque si en algún momento hacen flebotomía, ya solamente eso, van a ver que el laboratorio de un hospital es bien importante. O sea, es un área del cuidado de la salud donde se ven exámenes de pacientes ingresados y ambulatorios. Ahí se evalúan. Y ahora los laboratorios no es como antes, que uno lo veía en los países de uno, que tenían 2, 3, 4 microscopios bien viejos, unas laminillas ahí por un lado, unos tintes reactivos. Ahora los laboratorios en Estados Unidos son bien computarizados. Así ustedes ven acá computadoras o estantes de laboratorio que son más electrónicos que físicos. Y se ponen las muestras de sangre, hay una laptop, un impresor, son bien sofisticados. Son áreas donde se hacen laboratorio clínico, que analizan pruebas que van a ser bien necesarias para cirugías, para análisis patológicos de partes anatómicas y bien complejos. Entonces los asistentes médicos se deben de familiarizar con las secciones
de los laboratorios, probablemente las más importantes, por eso se las puse ahí, las tres, probablemente las que ustedes necesitan conocer. Está el área de hematología, de química sanguínea y de banco de sangre. La de hematología, este es el departamento dentro del laboratorio clínico que maneja muchas muestras de especímenes de sangre, pues básicamente sangre. Aquí se hacen pruebas, por ejemplo, de glóbulos blancos, cuenta de glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematócrito, índice de glóbulos rojos, plaquetas. Y de esto depende muchas veces tratamientos, diagnósticos y tratamientos. Luego tenemos el de química, también la mayoría de exámenes hechos acá que son pruebas de glucosa, de electrolitos, ahí está todo, sodio, potasio, cloro, magnesio, fosfato, todo lo que es electrolito va ahí. También proteínas totales. Entonces los resultados también son importantes para confirmar diagnósticos y tratamientos y evaluar tratamientos. Luego lo que es el banco de sangre, que también es parte importante de la sección de laboratorio clínico, es la donde se colecciona la sangre, se colecta la sangre y se guarda y prepara para transfusiones de emergencia o transfusiones no emergencias. Por ejemplo, pacientes que llegan con traumas múltiples severos que necesitan transfusiones sanguíneas por pérdidas agudas, ahí se procesan y pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, cirugías de cáncer por páncreas, a un paciente que se le hizo una cirugía compleja de Whipple o todo eso que quedó, que sangró mucho en el transoperatorio, los bancos de sangre le preparan las transfusiones y la colección de la sangre, como lo dijimos en una de las revisiones que hicimos, es difícil porque la gente actualmente dona muy poco. Se ha perdido bastante el sentido de donar sangre, pero siempre hay campañas, ferias de banco de sangre donde se exhortan a las personas a que donen de manera voluntaria, pues porque no le van a dar ningún metálico de regreso, sino que la gente lo hace de manera voluntaria, donar su sangre. Acá se ve un poquito el organigrama de lo que es un laboratorio clínico. Si ustedes ven, los jefes son médicos. Puede ser un médico patólogo, que sea como el director del grupo de trabajo. Hay también laboratoristas con especialidades, con maestrías, que son los que están en la punta de la pirámide de mando de los laboratorios. Luego están los departamentos, que es lo que hablamos hace un momento, el banco de sangre, químicas, hematología, pero también hay otros. Están los departamentos de microbiología, donde se analizan muestras de especímenes para diagnosticar bacterias, virus, hongos. También está lo de la sección de especímenes. Ahí están los flebotomistas, los procesadores de muestras. Entonces, todo este es un organigrama del laboratorio clínico. Entonces, ¿dónde está aquí la importancia del asistente médico? El rol del asistente médico en todo esto es familiarizarse con los distintos departamentos, ya que el asistente médico es una persona muy importante en este campo de la salud y va a tener que trabajar con mucho profesional con alto entrenamiento. Hay que familiarizarse con todo esto y esto en algún momento podría generar retos al asistente médico, alguna presión sí, mental o física. Entonces hay que tratar de mantener un sentido de eficacia, de ética importante, ¿verdad? Porque de esto va a significar el éxito o el fracaso a largo plazo de un asistente médico. O sea, adaptarse bien y actuar de una manera ética en el trabajo. Ahora veamos algunas eh, cuidados de destreza en la clínica. Vamos a explicar algunos procedimientos generales que se hacen en las clínicas para que vayámonos familiarizándonos con qué pasa acá. Entonces, el asistente médico también aquí en algún momento va a tener que hacer algunas tareas de rutina en la clínica, dependiendo de dónde esté usted trabajando. Podría ser en el hospital, en una oficina médica grande, en una oficina médica pequeña, en una clínica
de multiespecialistas, que haya pediatra, internista. Entonces, los sets pueden cambiar, pero el ambiente en general es casi el mismo. O sea, hay que adaptarse rápido, ya que cada oficina va a tener su set de procedimientos y estándares como ellos trabajan. Y eso implica, recuérdense que dijimos, hasta los colores de los scrubs, dependiendo de las clínicas, así va a ser a ciertos colores. Hay que familiarizarse con las tareas diarias. Vamos a ver algunas de ellas. Lo voy a llevar en orden. Van a ver que aquí vamos del 1 hasta, creo que paro por el 14 o 15. Desde que empieza el día. Digamos que a alguien le toca hacer desde el 1 hasta el 15. Hagamos ese recorrido hipotético. Probablemente no va a pasar, pero para que ustedes lo tengan en mente. Puede ser al principio abrir la oficina. Muchas veces si a usted le toca abrir la oficina, le va a tocar llegar temprano. Obviamente usted va a ser el primero ahí en llegar para abrir la oficina y preparar el día a día que se va a hacer ese día. Ser responsable de la apertura de la oficina. Esto puede ser tan sencillo como quitarle llave a la puerta, quitar la alarma, encender las luces, quitarle llave a las puertas del interior, quitarle llave a los gabinetes. Muchos gabinetes que guardan medicamentos controlados el día previo le han echado llave, queda bajo llave la noche. Y a encender el equipo de la oficina, encenderlo para que esté listo para el que sigue. Luego revisar mensajes de los fax o mensajes de teléfono. Muchas clínicas dejan su contestadora automática encendida y pueden contar hasta 5, 10, 15, dependiendo si la clínica es grande. Si tiene varios especialistas van a haber bastantes mensajes. Entonces ahí se catalogan entre de contestar ya, as soon as possible, o durante el día. O sea, eso es también revisar los fax que cayeron y así irlos como clasificando, pasándolos. Pueden ser respuestas de laboratorio, respuestas de ultrasonidos, respuestas de tomografía, resonancias, que pacientes que van a llegar ese día. Entonces, esa sería la segunda tarea. Luego, preparar las actividades del día incluye revisar el libro de citas. Si todos confirmaron el día anterior que van a llegar los 20 que están citados que van a llegar, o si alguien pidió que se lo cambien. Reschedule. Hay que ver todo eso también. Hay que contar el dinero. Muchas clínicas tienen una cajita de caja chica o petty cash, que podría ser $100 que mantienen por personas que pagan en efectivo. Algunos pagan cash, el copayment, que necesiten darle vuelto. Entonces, siempre hay un poco de dinero en las cajas. No es mucho, pero hay que contarlo y que esté listo para usarse si se necesita. Asegurarse también que los expedientes de los pacientes estén listos. Actualmente, recordemos que casi todo es electrónico y los récords son electrónicos. Así que ya la parte de papel ya casi va quedando en el olvido, pero nunca se sabe. Aunque las copias de las citas muchas veces los managers las prefieren impresas, las citas. Saber qué paciente a tal hora, cuánto llegan, todo eso. Luego tenemos revisar el área de espera. El área de espera, recordemos que son áreas comunes, tiene que estar limpio, ordenado. Los cuartos de habitación donde se hacen exámenes físicos también tienen que estar limpios, ordenados, con la temperatura apropiada. Si es invierno, tiene que estar una temperatura cómoda para el interior de la clínica. Si es el verano, que no esté muy caliente. Todo eso se evalúa en las primeras horas de la mañana, antes de que los pacientes lleguen. Luego el número 7, que hay que revisar los insumos médicos, los equipos médicos. Si hay que calibrar un glucómetro, se calibra a esa hora. Hay que ver que los electrocardiogramas, si utilizan papel, tengan papel suficiente para el día. Que no haya ningún riesgo en el camino, que nada esté bloqueando los pasillos, que todos los equipos estén bien. Si se utilizan holter en pacientes, que esté el holter ese día listo por si se va a usar. Que las impresoras tengan papel, que las copiadoras tengan papel, que todo esté, las bolsas de biohazard que estén vacías, tienen que estar ya quitadas de la noche, tienen que estar vacías y listas para el día. También hay que hacer una copia. Esto de la copia del backup actualmente ya lo
lo hace la máquina en automático. Lo veamos acá, ya vamos en reversa, imagínense. Aquí dice el 8, cerrar la oficina. Esto estamos hablando al final del día. Las actividades ya pasaron y vamos en reversa ya. Preparándonos para cerrar. Si hay algún depósito bancario, se prepara el depósito, se saca el balance del dinero en efectivo, se vuelve a dejar la petty cash a donde estaba. Si terminaron con 300 y solo 100 es lo habitual, se sacan 200 y se mandan al depósito. Eso se hace en ese momento. Si hay algunas oficinas que tienen autoclave, es el momento de prepararlo, hacer la autoclave por la tarde, ya que el instrumental queda ensecado para la noche y para usarse el siguiente día. Es el momento de hacerlo. Luego las 10, eso lo dijimos que lo hace la máquina automática, actualmente ya lo hace la máquina. Luego revisar que la máquina de fax y contestadora queden en automático para la noche. Eso también hay que verificarlo, porque si no, no se va a grabar ni una llamada de los pacientes que llaman después de las 5. Apagar las computadoras, apagar los equipos de copiadora, los escáneres, todo eso se va haciendo ese día. Echar llave a la puerta. Si ustedes ven, ya vamos en reversa, ya pasó todo el día, ya se va saliendo, ya se están retirando los trabajadores. Y ya desconectar todo el equipo como tostadoras, dice máquinas de café, que parece que no se tiene que hacer, pero hay muchos lugares lo prefieren que se desconecten, que no quede nada conectado en la noche, hay que hacerlo, depende de la rutina de cada clínica. Apagar las luces, poner la alarma nuevamente y se retira la última persona. Si ustedes ven, nos venimos del 1 al 16, como un recorrido hipotético de que lo que se hace en el día a día. Ahora vemos un poquito hablar brevemente de lo que es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación le es importante al asistente médico? La comunicación verbal y no verbal, dicen muchos. Y son los dos tipos de comunicaciones que tenemos para hacernos entender, por medios escritos y por medios orales. Entonces, la comunicación no verbal, que es la que también muchas personas ahí ponen el lenguaje corporal, que son señales que debemos de saber captar de los pacientes, mensaje corporal no hablado, cuando el paciente está incómodo en una posición, está con dolor, o personas que dicen que tienen dolor, le pregunta cuál es el nivel del dolor, 8, 10, y la cara, nada, cara de póker. O sea, ahí puede saber uno que probablemente le estén mintiendo, que no tiene dolor, pero ya es una costumbre decir, sí, del 1 al 10, ¿cuánto tiene? 8. Y están hablando con usted como que nada. O otros que ni le contestan, pero usted puede ver el rostro del dolor. Entonces, es comunicación no verbal del paciente hacia usted. Entonces, tiene que saber captar esa información. También ahí, algunas personas en la comunicación no verbal le ponen también otras que le dicen comunicación secundaria, que es aquella que el paciente puede de manera involuntaria manejarla y uno también lo tiene que reconocer, como puede ser el tono de la voz, tono agresivo, tono tranquilo, un tono normal, la intensidad de la voz, el volumen. Todo eso son mensajes que el paciente se los está enviando de manera comunicación secundaria. Hay que saberlas entender también. Entonces, eso es lo del mensaje verbal y no verbal que les quería comunicar, porque como asistente médico ustedes van a estar expuestos a todo esto. Expresiones faciales, posiciones del cuerpo, cómo el paciente se posiciona en la camilla, en la silla de examen físico, cómo le expresa los signos vitales. Hay pacientes agresivos que hay que saberlos calmar para no entrar en confrontación, llegan con mucha confrontación con el asistente médico reclamando de que los exámenes no están ahí. O sea, todo eso es comunicación verbal y no verbal. Y muy importante también saber escuchar. Eso es muy importante. La destreza del asistente médico es ser una persona que escuche. Y cuando escucha, no solamente escuchar las palabras de él, sino que hacerle ver al paciente que lo está escuchando. ¿Cómo se puede hacer eso? Algunas veces parafraseando lo que le dijo. Cuando usted le regresa el mensaje a la persona,
en sus propias palabras. Una forma muy excelente de decirle que lo está escuchando. Y también clarificar ideas cuando no se entiendan, repetírselas para que usted quede claro lo que le está diciendo él. Eso es, al usted clarificarla, el paciente tiene la oportunidad de corregirlo si no era eso lo que le estaba dando a entender, porque a veces los pacientes creen que están dando el mensaje correcto, pero no es así. Entonces uno lo aclara, lo parafrasea y luego el paciente si es correcto le va a decir, "Oh, sí, eso así es". O no, no, mire, yo le quería decir esto de otra forma. Muchas veces también el silencio, no todo es hablar. Muchas veces el silencio es no decir nada, quedarse callado, y el silencio es un mensaje muy poderoso para los pacientes. No, tampoco comunicación significa estar hablando sin parar. O sea, hay que saber cuándo mandar el mensaje y cuándo estar en silencio. O sea, son destrezas del asistente médico. Aquí les pongo una fotografía, una imagen de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Acá está lo que le había dicho, que la persona que escucha bien, que hay que ver a la persona. Sí, miren, esta médica la asiste aquí. En la mirada, hace contacto con los ojos de la persona, de la paciente. Está viendo a la paciente, le está hablando de frente, no de lado. Y le responde a la persona orientado a lo que la conversación está. Es una posición del asistente médico muy buena, viendo a la paciente, escuchándola, contacto visual y dándole respuestas que tienen mensaje para el otro. Ahora veamos algunas cosas de estas, ya las platicamos, que fue lo de la HIPAA, que tienen que hacer. Básicamente es la confidencialidad en los expedientes médicos y la información privilegiada. Es responsabilidad del médico conocer las leyes que son en el alcance de su práctica. Dijimos que no, el medical assistant no puede hacer punción venosa de las piernas, no puede hacer gases arteriales. Esos son algunos de los alcances. Conseguir el consentimiento informado, consentimiento de tocar, de hacer la flebotomía, todo eso son conocer las leyes. Ahora, cosas que hay que revisar durante la documentación es revisar siempre el nombre del paciente, que sea el correcto. Ya lo dijimos, que el nombre completo, la fecha de nacimiento, es muy importante, que esté correcta en el expediente electrónico, o si hay de papel la hoja donde el laboratorio, todo eso, que sea la correcta. Si hay necesidad de hacer alguna corrección, se hace. No es, no es prohibido hacer correcciones, se puede hacer, solo que hay técnicas para hacerlo. Deletrear las palabras de manera correcta, si es en inglés, escribir bien el inglés, documentar los procedimientos, no olvidar si algo se hizo, hay que ponerlo, porque si no está en el expediente, no se hizo y no hay forma de demostrarlo. Y si se va a hacer una corrección, no se puede usar el blanquito o el chelito que le dicen, que el white out, para cubrir el error. No, lo que se hace es, se tiene que trazar una línea recta, una sola línea, no estar haciendo líneas múltiples. Si usted ve acá, es una sola línea. Se hace una sola línea y ya se marca como error. Y se pone la fecha y las iniciales del asistente médico. O si lo hace la corrección, recuérdese, la tiene que hacer la persona que hizo el error. Si fue usted el que lo hizo, lo hace usted, no es el doctor que va a llegar a corregirle a usted el error, sino que aquí, por ejemplo, ellos decían por los próximos 2 años puso, pero después puso error, era por los próximos 2 meses. Entonces, la que hizo la corrección fue, aquí lo pone ella, RG, que me imagino que es Rita Jill, Registered Medical Assistant. Tiene que ser una línea que cruce, error, y se pone la palabra correcta. Esa es la forma de hacer una entrada. Y lo hace la persona que cometió el error. Si es el doctor, si es usted, si es la enfermera, y así. Ahora, en cuanto a algunas etiquetas de comunicación en el teléfono, cuando alguien hable, siempre identificarse. Hay que
darle a entender a la persona que tiene la atención suya y el deseo de ayudarle. Casi siempre hay que escuchar sin interrumpir al que está hablando y darle razonables alternativas de lo que está pidiendo. Si quiere hacer un cambio de las citas, darles opciones de una manera clara, concisa. Si no puede en ese momento, le puede decir que le va a retornar una llamada después. Entonces, en cuanto a la contestada del teléfono, hay que hacerlo lo más pronto. Algunas personas dicen que no debe pasar después del tercer sonido, del tercer ring. Hay que contestar y si hay que ponerle a la persona en hold, decirle que decirle que lo va a poner, no solo ponerlo, decirle buenas tardes, se identifica, la voy a poner en hold si está de acuerdo. Muchos dicen sí, otros dicen no, voy a llamar de regreso, entonces no lo pone en hold. Si el paciente lo puso en espera, tiene que cada 30 segundos, según el protocolo, le estoy diciendo el protocolo, cada 30 segundos tiene que regresar a decirle que todavía no lo puede atender. No lo va a dejar ahí 5 o 10 minutos oyendo una canción que se repite 10 veces. No, cada 30 segundos le dice, sigue en hold, ya lo atiendo. Y eso es lo correcto. Y preguntarle si puede seguir esperando, si no, le retorna la llamada después. Y también guardar la calma. Pacientes llaman a veces muy enojados, agresivos. Entonces hay que mantener la calma, la compostura, hablar claro y conciso para no caer en esa trampa de responder con agresión igual. Veamos lo de los récords médicos, un poquito de los récords médicos. De esto, el récord médico electrónico, cuando ustedes van a la clínica, van a ver que cada clínica, no les voy a hablar específicamente de récord médico porque cada clínica tiene un tipo de récord médico electrónico. Ahí están las ATINA, y así hay muchos. Entonces, ECW es otro, pero dependiendo de donde ustedes trabajen, ellos les van a dar una capacitación para que ustedes sepan manejar ese expediente médico en particular. Pero casi todos comparten las mismas áreas, el área de ingreso, donde están los datos generales, las historias clínicas, el área de laboratorio, el área de medicamentos, las notas de evolución, todo eso. Pero lo más importante aquí es que como asistente médico deben de guardar la confidencialidad. Eso lo hablamos en lo de HIPAA, ¿se recuerdan? La confidencialidad es muy importante. Es necesario nunca compartir información sensitiva de pacientes con nadie. Entonces, si está el paciente presente y le tiene que decir algo privado, lo tiene que retirar a un área privada de la clínica, que usualmente son los consultorios. Se cierra la puerta y se habla con el paciente. No se le dice en el pasillo, mucho menos en el área de espera, y también por teléfono tampoco. Aquí les pongo alguna información que nos va a servir para la siguiente diapositiva. Por ejemplo, datos subjetivos son aquellos datos que nos da el paciente, que no podemos medir nosotros. Dolor. El paciente dice el nivel del dolor es subjetivo, no lo puedo medir. Que se cansa en la casa, me canso en la casa, vomité 3 veces, todos esos son datos subjetivos, no lo puedo. Datos objetivos son aquellos que yo puedo constatar. Signos vitales, la palpación, el escucharlo ahí frente a usted es objetivo. Entonces son algunas diferencias entre lo subjetivo y lo objetivo. Algunas informaciones en los expedientes se manejan con, por ejemplo, esta abreviación que se dice SOAP. Entonces el SOAP es básicamente cada letra es un dato. Por ejemplo, la palabra subjetiva es la S ahí. Lo que habíamos dicho es algo que no podemos constatar. Que el paciente me dice que me duele la cabeza desde hace 3 días, que he estado con mareo. Eso no lo puedo constatar, pero lo dice el paciente. Entonces en la documentación SOAP se pone en el área S. Objetivo es lo que el paciente se le puede corroborar a través de un examen o observación. Los signos vitales, usted le puede tomar el pulso, es objetivo. Medirle la respiración, objetivo. La presión arterial, el peso, la talla y alguna información que usted ve, la coloración de un brazo, deformidad de algo, presencia de raspones, úlceras. Ya el assessment, que sería la A,
son los problemas, los diagnósticos. Y luego la P sería el plan, cómo trata de solucionar el A, el problema. Entonces los tratamientos van acá en la P. O sea, ese es un formato SOAP. Aquí ustedes lo ven ya en una historia pequeñita. El S, la historia clínica que el paciente describe. La O, signos vitales, acá lo ven, signos vitales. Y el examen físico y lo que le ven hacia la vista, vesículas con fluido claro, con costras, rash en la línea media de la espalda. Todo eso usted lo ve. Es O. El A sería el problema, ya casi que el problema nos lleva a un diagnóstico. Y la P serían los planes, los tratamientos, que Tylenol, observación, que regrese en 2 semanas, que regrese mañana, que le voy a dejar un examen de laboratorio. Todo eso es el P. Eso sería el SOAP, en el formato SOAP. Ahora, si también lo que es la parte de la clínica, una cosa es la seguridad. ¿Se recuerdan que hablamos de lo que era el fuego? Que mencionamos la race, el gas. Ahora también puede pasar otra cosa que no sea fuego, que son incidentes o accidentes. Y el incidente, según lo dice el concepto acá, es algo que no ocurre de forma normal en la clínica. Como, ¿qué puede ser que no ocurra? Un accidente, una caída, un pinchón de una aguja, un accidente. Que alguien pierda algo dentro de la clínica, que no encontró el celular, que le robaron dinero. Todo eso son incidentes. Errores en los tratamientos, que en vez de ponerle 5 milímetros le pusieron 10, que en vez de ponerle 10 le pusieron 1, una unidad de insulina y se le subió el azúcar. Son incidentes. Exposiciones a fluidos por pinchones, ya lo dijimos. Cualquier cosa que no pase de una manera normal es un incidente y hay que reportarlo. Y hay que reportarlo cuando sucede. Si sucedió hoy, hoy. No voy a llenar el formato mañana, hoy. Ya están los formatos por clínicas hechos. Este es un ejemplo nomás. Hay que poner el nombre de la paciente, los datos generales, fecha de nacimiento, dirección, de qué área del hospital pasó, si es en hospital o en qué área de la clínica, consultorio 2, a tal hora, tal fecha, quiénes estaban presentes, que pueden ser testigos, se ponen los nombres de los testigos, quién fue afectado, qué fue lo que sucedió, si hubo daño severo o fue algo no daño, menor, moderado, significativo, mayor, podría ser alguien que hasta colapsa y no recobra la conciencia. O sea, hay grados de incidentes. Y si hay alguna lesión, se marcan. Alguien que tuvo una caída en la oficina, que estaba en un área húmeda en el piso, se deslizó, salió con un golpe en el área glútea, en la parte posterior izquierda, base de la cabeza, se golpeó el hombro derecho, se golpeó los dedos, todo eso se pone en el mapa corporal. O sea, este es un reporte así genérico que se los quería mostrar. Bueno, ya vamos en la parte final de la conversación de ahora de la noche. Si tiene alguna pregunta hasta el momento, para entrar ya a lo que es la cita. ¿Todo bien? Bueno, pues creo que vamos bien. Vamos bien. Entonces vamos a ver un poco. Vamos a ver entonces ahora lo que son las citas en las clínicas. Con esto vamos a cerrar esta noche. Si usted ven acá, es un asistente médico o una persona que está en ese momento poniendo la cita. No porque tiene el papel lo está haciendo mal, porque aquí hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer en papel y se puede hacer en electrónico. Y lo que importante es que sea ordenado y que lleve un orden cronológico. Entonces, puede hacerse manual, como lo estaba haciendo ella, la persona que vimos anterior, o puede hacerse electrónico usando una computadora. Los dos métodos son correctos. Así que lo que se pretende aquí es orden en la llegada de los pacientes. ¿Y por qué creen ustedes que se hicieron las citas? O sea, porque el doctor se le ocurrió un día y dijo voy a hacer citas. Básicamente lo que ha pasado es que anteriormente había un concepto un poquito erróneo, que era creer que cuando una clínica estaba llena,
de pacientes es que el doctor era bueno y le gustaba al doctor que la gente estuviera hasta parada. Sentada ya habían 10 y habían 7 parados. Y si es posible afuera habían otros 2. O sea, eso ya cambió. O sea, ver clínicas actualmente llenas ya no es el mensaje de antes de que el doctor era bueno. La gente tiene muy poca tolerancia ahora a esperar. Ya no espera. Si no lo ven rápido, algunos ya no regresan. Y si pasaron ese día, ya no regresan nunca en su vida y lo pone, bueno, ahora con lo de social media, se pueden desprestigiar clínicas bien rápido. Entonces ya eso cambió. La gente tiene muy poca tolerancia a esperar y los estilos de vida han cambiado. Se supone que la gente pasa ocupada y su tiempo es más valioso. Entonces lo que se pretende es poner orden en el trabajo de la clínica y que los tiempos de los doctores sean los adecuados. No cortos, sino que lo adecuado para lo que va a hacer. Si es un examen físico de primera vez, es más largo. Si es algo de follow-up, seguimiento, es más corto. Entonces, ante todo, el asistente médico debe guardar algunas líneas, que son, otra vez, el HIPAA, confidencialidad. En cuanto a la comunicación, hablar claro, no a prisa, concentrarse en el paciente con quien está hablando, obtener la información más importante, su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos personales, alergias, cambio de los medicamentos. Repetir la información, como dijimos, el parafrasear, el clarificar, escuchar. Luego vienen las citas. Las citas se hacen acorde al tiempo que se necesita, dependiendo de la importancia de lo que se va a hacer. Documentar todo de manera correcta y ahí estamos ya. Veamos los tipos de cita en base a las características. Tenemos, por ejemplo, esta cita que se llama Stream, que es un tipo de cita que se ve bastante. Entonces, ¿qué es stream? La palabra stream es como un arroyo, en inglés, por supuesto. Un arroyo es como un rillito chiquito que se mueve ordenado y de manera fluida. Eso es lo que tratan de dar el mensaje. Son citas que se hacen con un tiempo específico. Yo sé que tengo una cita el lunes a las 9:30. Esa es mi cita. Tiempo específico y así están todos. 9:30, 9:45, 10, 10:15, 11. Ese es el stream. Se supone que la mayoría de oficinas utilizan este tipo de citas. Tiempo específico y fluido, stream. Entonces, el tiempo que se le deja a los pacientes es el razonable para lo que llegan. Aquí les pongo abajo algunos ejemplos. Paciente nuevo, media hora, 45 minutos. Si alguien va a llegar a las 9, el siguiente paciente tiene que dar a las 9:45 porque él se va a tardar de media hora 45. No le pongo el otro a las 9:20 al doctor porque va a esperar media hora de por gusto. Entonces lo voy ordenando. Examen físico completo, también media hora 45. Paciente ya en seguimiento, 10, 20 minutos. Ese es el stream. Ahora, hay otro modelo que se llama de olas, wave. Es aquel que los pacientes se ponen en bloques. Pongo 3, 4 pacientes en una media hora y los ven en el orden que llegan. Nadie es el 1, nadie es el 2, nadie es el 3 ni el 4. Todos van entre 9:30 a 10. Ahí van arribando ellos en forma de ola y así se van viendo. El tiempo de espera es razonable y ya se le explica al paciente que todos van a pasar. Algunos asistentes médicos en pacientes indispuestos, que se enojan y todo, se le va a decir al paciente que se van a ser vistos en el orden que llegaron y que él va a ser visto en los próximos 10 minutos, 15 máximo. Esta es una muy usado también, pero no tanto como el de la hora fija. Pero este es como ola, por eso se llama wave. Ahora, hay otro que se llama el de libro abierto. En esto los pacientes también no tienen hora específica y se les da un rango más largo. Si ustedes ven ya no son media hora, aquí le estamos diciendo que puede llegar entre 9 y 11. Son 2 horas. También el paciente se ve en el orden que arriba. El que llegue a las 9:20, ese es su check-in y se va a ver más rápido que el que llegó a las 10, que estaba en el mismo bloque. Entonces,
Estos de libro abierto trabajan bien en aquellas oficinas que no son muy ocupadas, que no pasan tan ocupadas. Recién están abriendo o el grupo de pacientes del doctor no son tantos. Entonces pueden usar este libro abierto. Esto también significa que si un paciente va a llegar en walk-in, que primera vez y no tenía cita, lo pueden recibir, por eso se llama libro abierto, oficina abierta. Él puede entrar alguien ahí que iba pasando y dice ahí, se ve muchos, pongan atención en las clínicas, dice walk-in, welcome. Pacientes, bienvenidos, si solamente van pasando y quieren que el doctor lo vea, puede entrar. Eso es el de libro abierto, oficina abierta. Luego tenemos el del grupo de categorías. Aquí se agrupan en base a los problemas o condiciones. Pacientes de examen físico, lunes en la mañana. Paciente de prenatales, lunes por la tarde. Paciente de primera vez, martes, todo el día. Entonces las clínicas agrupan los pacientes en base al tipo de problema o condición. Funciona muy bien en muchas clínicas y algunos ya tienen este tipo de organización y les ha funcionado excelente. Entonces es otra forma de ver a los pacientes. Entonces, esos serían los tipos de citas. Así que revísenlos. Y el material que vimos ahora también vuélvanlo a escuchar. Y ya el jueves vamos a revisar lo que es el electrocardiograma.